aunque se concentra en un periodo relativamente corto, el momento más sangriento de la Inquisición, pero el impacto cultural de la Inquisición, seguramente eso, el impacto de tú tienes que ser lo que hay que ser, y si no, puedes verte en problemas, y cuando uno, como no está nada claro eso de ¿y cómo sé que soy lo que tengo que ser? ¿Cómo sé que mi sangre es pura? Pues uno lo que intenta es aparentar ser lo que se supone que debe ser, y de ahí una cultura represiva que ha ejercido básicamente la Iglesia a lo largo de nuestra historia, con unas consecuencias terroríficas, por supuesto. ¿Qué tiene en común lo macho con lo español, o lo que hoy entendemos como español? Bueno, lo macho en realidad en esta obra es concebido como sistema de poder, como forma de habitar el mundo a través de la voluntad de dominio y de saqueo y de depredación. Y entonces no, eso no tiene nacionalidad, desgraciadamente es planetario. En España, bueno, España tiene un color especial por el papel que ha jugado históricamente aquí la Iglesia, la cúpula, la jerarquía de la Iglesia Católica, y el papel que ha jugado la monarquía, y una larguísima dictadura contemporánea, muy reciente, nunca del todo condenada. Entonces, bueno, pues aquí el funcionamiento del poder jerárquico y criminal que prevalece en el mundo entero, pues tiene su color especial. Y bueno, hay un macho español, pero como hay un macho alemán o hay un macho guatemalteco, o sea que... En el monólogo, no tú, sino el personaje que encarnas, dice que es macho por miedo de no serlo, que esto es como muy revelador, ¿no? Dice concretamente, en mi experiencia vital, ser un macho es tener miedo a no serlo. Eso es. O sea, tener que aparentar ser el más fuerte, o al menos uno de los fuertes, tener que estar dispuesto a competir, tener que estar dispuesto a no sé qué, a no sé cuántos, pues es una pose que incluso aquellos que parecen más cómodos en ella, estos que hinchan tanto el pecho, que llevan la camisa que parece que les va a estallar, pues estoy seguro que debajo de esa cosa que se llama pecho palomo debe haber... Una masculinidad muy frágil. No, debe haber ciertas dudas y cierta angustia y cierto miedo, a no ser que hayan desconectado la realidad y sean dementes. Pero supongo que en la medida que les quede humanidad consciente, pensarán, esto de ir por la vida como si fuera Rambo, no me lo creo ni yo. Y si te lo crees, es que es un caso perdido.